Dion era una mujer muy avariciosa que soñaba con tener prestigio. Trabajaba como secretaria y estudiaba en la universidad al mismo tiempo. Tenía deudas estudiantiles, conducía un coche destartalado y soñaba con tener una vida mejor. Su sueño se hizo realidad cuando conoció a un millonario dispuesto a darle todo lo que quería, a llenarla de lujos, pagarle todas las cuentas y deudas. Sin embargo, había un problema, y es que Dion estaba casada y tenía una hija. Pero este no fue el único problema que tuvo con el millonario. Hubo más problemas que lo llevarían todo a un trágico final. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy interesante. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal, déjame un me gusta y empecemos con el caso de Dion Bouth y Lance Herndon. Dion Andrea Bouth nació en Jamaica y cuando era joven emigró a Estados Unidos. Allí se casó con un hombre llamado Shawn Nelson, quien era piloto de Air Jamaica, y juntos fueron a vivir a la ciudad de Atlanta. Ellos se conocieron en 1990 en Miami, que era donde vivían en ese momento. Cuando se conocieron enseguida se llevaron bien y Shawn se quedó impresionado por Dion porque era una mujer muy seductora y tuvo un flechazo con ella. Una vez se casaron y ya se instalaron en Atlanta, Dion trabajaba como secretaria en MARTA, Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta, y en 1992 tuvieron una hija a la que llamaron Amanda. Así que todo sucedió en cuestión de 2 años. Dion fue descrita como una mujer muy atractiva, muy seductora, pero también como una mujer muy atraída por el prestigio. Aparte de trabajar, también estudiaba en la escuela de finanzas en la universidad. Shawn rara vez estaba en casa. Trabajaba como piloto, así que siempre estaba de viaje en otras ciudades, otros países, otros continentes. Y Dion nunca estaba del todo contenta con Shawn, quería que hiciera más y más. Estaba como decepcionada con él por no seguir estudiando más, pero yo me pregunto qué iba a seguir estudiando si era piloto. Pero ella lo regañaba constantemente por no ser súper ambicioso. Como he dicho, ella quería prestigio, quería que entre su marido y ella consiguieran ser muy ricos y básicamente quería que fueran de la alta sociedad. Y presionaba mucho a su marido para que aprendiera sobre finanzas, negocios, con que no se conformara con ser piloto. Así que Shawn pasaba mucho tiempo fuera de casa. Y Dion, en lugar de estudiar, cuidar a su hija, lo que hacía era salir a ligar con otros hombres. Básicamente salía a ser infiel. Pero no se involucraba con cualquier hombre, solo con aquellos que pudieran darle una mejor vida, un mejor estilo de vida que el que llevaba. Uno de sus trabajos como secretaria era filtrar el correo de su jefe. Antes de entregarle cartas a su jefe, ella las leía por si tenía que descartar algunas y solo le daba las importantes. Un día de abril de 1996, revisando el correo, se encontró con una invitación de una fiesta para su jefe. La invitación era sobre una fiesta de cumpleaños que se celebraría en el Hotel Hilton de Atlanta y el invitado podía traer un acompañante. Dion se quedó impresionada, quería ir a esa fiesta. Si era en el Hotel Hilton, es que estaría lleno de los hombres que ella quería conocer. Sabía que el tipo de hombres que buscaba eran los que asistirían a una fiesta así. Le preguntó a su jefe sobre la invitación y él le dijo: es para una fiesta de cumpleaños de un hombre llamado Lance Herndon que cumple 41 años. Lance era un ejecutivo de tecnología millonario, más que millonario, multimillonario. Dion le dijo a su jefe: me encantaría ir a esa fiesta, ¿hay algo que puedas hacer para que yo pueda asistir? Y su jefe le dijo que solo se podía asistir con invitación, pero que vería qué podía hacer. Así que el jefe le preguntó a otro empleado de su empresa si había recibido la invitación y este le respondió que sí, pero que no asistiría, que no podía ir o lo que fuera, y que había tirado la invitación. El jefe le dijo: puedes solicitar la invitación de nuevo porque a Dion le encantaría ir a esta fiesta y así usa tu invitación. El empleado lo hizo y Dion ya tenía su invitación a esta fiesta tan prestigiosa de un multimillonario. Lance Herndon era de origen humilde, nació en una familia de clase trabajadora en Nueva York en el año 1955. Su padre murió cuando era muy joven y su madre tuvo bastantes dificultades para ganarse la vida como madre soltera. Así que Lance fue enviado a vivir con sus abuelos en una granja de Virginia, donde especialmente su abuelo le inculcó el valor del trabajo duro y de la disciplina. Tras años viviendo en la granja, Lance regresó a Nueva York para estar junto a su madre, pero en la granja aprendió muchísimo de su abuelo.
A él le encantaban las ciencias y las matemáticas y fue aceptado en un programa acelerado de estudios de electrónica en la escuela secundaria George Westinghouse de Brooklyn. Posteriormente obtuvo una licenciatura de informática en la Universidad de Nueva York y después se mudó a Atlanta, donde había un auge de emprendedores, donde creó Access Inc. desde cero, convirtiéndola en la mayor consultora informática del sureste. Su entorno lo describió como una persona muy ambiciosa, muy emprendedor, como un amigo muy leal y confiable. Era conocido por ser muy generoso y por su participación en organizaciones benéficas, especialmente de niños. Era un hombre súper trabajador, tenía 3 despertadores en su habitación que sonaban cada 30 minutos a partir de las 3:30 de la madrugada para levantarse a las 4 y comenzar a trabajar. Su madre trabajaba en su empresa en la parte financiera. Él era muy perfeccionista. Se duchaba 3 veces al día, siempre se aseguraba de tener sus trajes impolutos. Por las tardes hacía una pequeña siesta en su oficina y los empleados dijeron que siempre dormía con los brazos perfectamente puestos para evitar arrugar su traje. Era muy ordenado, siempre lo tenía todo en orden e impoluto y por eso le fue tan bien seguramente en los negocios. Su vida profesional iba muy bien, era multimillonario. Fue incluido en la lista de los 500 mejores empresarios de Estados Unidos. Salía en miles de artículos en revistas, pero no le iba tan bien en su vida amorosa. En 1996, Lance ya se había casado y divorciado 3 veces. Su última mujer, Janine Price, lo había dejado debido a que Lance era un mujeriego y le había sido infiel en numerosas ocasiones. Sus primeras 2 mujeres no estuvieron casadas con él más de un año, ni siquiera ninguna de las 2 llegó al año. No llegaron a cumplir el aniversario de bodas. Lance se aburría muy rápido de las mujeres, comenzaba a ser infiel y terminaba divorciándose. Volviendo atrás en 1990, que fue cuando se casó con su tercera mujer, Janine, junto a ella se mudaron a una casa enorme en un suburbio de Atlanta llamado Roswell, donde a él lo llamaban el millonario de Roswell, que es un vecindario muy exclusivo donde los vecinos son empresarios ricos, personas que trabajan en el gobierno, gente muy adinerada y de una clase social muy alta. Janine en ese momento estaba embarazada y fue justo ahí cuando Lance se aburrió, perdió el interés y comenzó a serle infiel. No solo eso, sino que básicamente él cuando se aburría de su mujer o de su novia o lo que fuera, dejaba de hablarla, la ignoraba. Entonces en ese momento estaba Janine embarazada, viviendo con él, casada con él, esperando un hijo de él y él la ignoraba por completo como si no existiera. Cuando ella se enteró de las infidelidades, intentó perdonarlo y tolerar que él se acostara con otras mujeres por el bien de la familia, por su futuro hijo. Sin embargo, cuando nació el bebé ya no podía soportarlo más y fue cuando se divorciaron. Tras el divorcio, él comenzó a salir con varias mujeres a la vez. Y volvemos al día de la fiesta de cumpleaños en el Hilton. Dion se fue para casa después de conseguir su invitación, buscó su mejor atuendo, se arregló el pelo, se maquilló y se dirigió hacia el Hotel Hilton. Al llegar a la fiesta observó el entorno, todo era súper glamuroso, estaba lleno de platos de comida lujosa y cara y había 400 personas. Lance había alquilado ese espacio para su fiesta de cumpleaños y estaba lleno de gente rica. Y Dion llegó por la puerta sin conocer absolutamente a nadie, pero convencida de que allí estaba su futuro segundo marido o su futura aventura millonaria. Todo el mundo comenzó a beber cócteles, hubo actuaciones, Lance contrató a una banda popular de Atlanta de ese momento para que le cantaran el cumpleaños feliz, la gente bailaba, etc. Lance estaba sentado con un grupo de mujeres alrededor en una mesa. Y una de esas mujeres era Dion. Se sentó en su mesa. Lance tenía en su billetera un papel con una lista de mujeres y sus números de teléfono para cuando quisiera llamar a alguna. Y todas estaban alrededor suyo esa noche esperando ser la que se llevara a casa. Porque Lance siempre se iba a casa con una mujer y a veces hasta con 2. En ese momento él tenía varias novias, por así decirlo, y prácticamente todas estaban invitadas a esa fiesta. Aunque estuviera rodeado de mujeres, hubo una mujer en la fiesta que le llamó la atención y se había dado cuenta de que ella lo había estado mirando bastante durante la noche y él a ella, y esa mujer era Dion. Lance se dirigió hacia ella y se presentó, intercambiaron sus números de teléfonos y al cabo de un par de días la llamó y comenzaron a quedar. Lance era conocido por llenar de regalos a sus novias, amantes, etc. Y con Dion hizo eso mismo. Un par de semanas después de haber empezado su aventura, le compró un Mercedes, le enviaba dinero constantemente, regalos lujosos constantemente, flores. En un punto le dio una tarjeta de crédito para que usara
usara a su antojo. Cuando le regaló el coche, Shaun estaba trabajando y cuando volvió a su casa se encontró con que su mujer tenía un Mercedes y antes de irse de viaje de piloto por trabajo, su mujer estaba conduciendo un coche completamente destartalado. Evidentemente le preguntó ¿de dónde has sacado este coche? Dion le dijo es que tengo un nuevo mentor de negocios en mi trabajo que no para de burlarse de mi coche, se sentía mal por mí y me ha dejado su coche. Shaun no sabía qué pensar, no se acabó de creer esta historia. ¿Quién te deja un coche nuevo lujoso de repente porque sí? ¿Porque le das pena? Pero bueno, en su matrimonio no habían tenido ningún tipo de problema antes, así que no desconfiaba de ella, pero pensó, bueno, quizás es verdad, pero es un poco raro. Dion se las tenía que ingeniar en ese momento, ella continuaba casada con Shaun, tenían una hija y no vivían una vida de lujos, iban bien de dinero pero tampoco tanto, no podían gastar en cosas innecesarias, así que ahora se las tenía que apañar para ocultarle a Shaun todas las cosas que le regalaba Lance. Tenía una tarjeta de crédito con la que estaba gastando hasta $40,000 al mes. Tenía que ocultarlo porque ¿qué pensaría su marido si veía todas estas cosas nuevas que compraba constantemente? Pero solo cuando él volvía, porque Shaun a veces tenía un vuelo y no volvía a casa durante semanas, normalmente era durante días, pero a veces pasaba semanas fuera de casa. Así que Dion solo tenía que asegurarse de ocultar lo que estaba pasando algunos días al mes cuando su marido volvía. No lo hizo muy bien, porque un día Shaun volvió a casa de uno de sus viajes de trabajo y se encontró con que Dion ya no tenía solo un Mercedes nuevo, tenía muchos coches más lujosos y que se había comprado una casa de 4 habitaciones. Evidentemente le preguntó ¿de dónde has sacado todos estos coches y cómo has comprado una casa? Y ella le dijo he estado ahorrando mucho. Shaun le dijo de ninguna manera puedes haber ahorrado el dinero de todos estos coches y de una casa, ¿qué está pasando? Y básicamente en ese momento le dijo sé que me estás engañando. Shaun decidió coger a su hija e irse con ella a vivir a Jamaica. Dion no se puso triste, no lloró, no le rogó, no le pidió perdón, sino que estaba feliz, era justo lo que quería, que su marido e hija se quitaran del medio para poder continuar con su vida de lujos que le daba Lance. Por otro lado, a Lance también le había mentido. Ella se presentó como una mujer universitaria, soltera. Él no sabía ni que estaba casada ni que tenía una hija. La relación entre Lance y Dion se basaba en que Lance la llamaba cuando le apetecía y ella siempre estaba disponible para él. Dion quería ser su mujer, quería acabar casándose con él y que su vida estuviera llena de lujos. Y estaba convencida de que estaba en el buen camino, de que estaba a esto de convertirse en su mujer. Sin embargo, no todo saldría como quería, o no todo era como ella creía. La madre de Lance era la que llevaba la contabilidad de su empresa y la única que conocía su secreto. Lance estaba en quiebra. Lance había sido multimillonario, pero había gastado muchísimo dinero, tenía muchas deudas en tarjetas de crédito. No había administrado bien el dinero porque se había acostumbrado a esta vida de lujos, de gastar sin límites y por muy millonario que seas, si no gestionas tu dinero, te vas a arruinar si solo gastas. Su empresa había sido una empresa multimillonaria y de repente estaba pidiendo préstamos por $125,000. Lance era un hombre adicto a las mujeres, pero también era adicto a gastar en ellas y básicamente adicto a gastar dinero en general. Y es raro, pero aunque no tuviera dinero, no paraba de gastar y hacer regalos a los demás, pero todo era con tarjetas de crédito y le quedaban las deudas. Así que unos meses después de haber empezado su aventura, Lance se aburrió de Dion, como le sucedía con todas las mujeres. No solo se había aburrido de ella, sino que sentía una especie de presión, porque como él quería impresionar a Dion, le había dado muchísimos regalos, había gastado muchísimo dinero en ella en el principio y en ese momento, meses después, tenía muchos gastos con ella. Pagaba su alquiler, pagaba su ropa, pagaba su universidad, pagaba la casa que había comprado porque no estaba pagada del todo. Se lo pagaba absolutamente todo, ella no tenía ningún gasto. Dion se había acostumbrado a un nivel de vida muy lujoso, de repente pasó de ser una persona de clase media a tenerlo todo. Compró un montón de ropa nueva lujosa, no repetía de ropa más de 2 veces y ella esperaba que las cosas continuaran siendo así, no quería volver a su vida de antes. Y Lance no podía más porque entre que se había aburrido de ella y entre que no quería seguir manteniéndola, nunca le dijo a Dion que redujera sus gastos. Él pensaba que su relación era por dinero y que si le decía a Dion que no gastara tanto, ella lo dejaría, por eso él no le había dicho que bajara un poco sus gastos. Pero en el punto en el que se aburrió de ella, tampoco le quería decir que estaba arruinado, porque su ego no se lo permitía. Así que en lugar de comunicarle la realidad, decidió comenzar a ignorarla, pasar de ella.
Durante 2 meses la colmó de regalos, le dio una vida nueva lujosa y de repente cortó sin dar ninguna explicación. De repente no cortó con ella, empezó a pasar de ella, a ignorarla. Dion se quedó completamente confundida, ella no sabía el motivo, no sabía que Lance estaba arruinado y no quería decírselo, o que se había aburrido un poco ya de la relación. Y ella estaba en plan, he destrozado mi vida, he destrozado mi matrimonio, mi familia por esto, por este nivel de vida, y ahora me voy a quedar sin una cosa y sin la otra. Comenzó a llamar a la oficina de Lance constantemente, pero él no le cogía las llamadas. Llamaba a su casa y él de vez en cuando le cogía el teléfono y le ponía excusas, distanciándose e ignorándola cada vez un poco más. Él continuó con su vida y no le costó nada distanciarse de Dion. Él continuaba saliendo con muchas mujeres y se olvidó rápido de ella. Una de las chicas con las que salía en ese momento era una mujer llamada Kathy Collins, a quien conoció en Los Ángeles en 1989. Muchas veces ella se quedaba en casa de Lance a dormir y era como si fueran pareja, pero no una pareja seria. Y él era así con todas las relaciones que tenía a la vez. En el momento de la fiesta de cumpleaños de Lance, donde conoció a Dion, él y Kathy se habían distanciado un poco, pero Lance continuaba teniendo en su mesita de noche una foto de ella. Otra mujer con la que salía en ese momento era Talana Carraway, a quien conoció porque era una empleada de su empresa. Talana era una de sus novias también. Cuando digo novias es porque Lance no tenía aventuras de una noche, le gustaba una mujer y comenzaba una relación con ella, pero normalmente él dejaba claro que era una relación abierta, que él continuaría saliendo con otras chicas a la vez, que no se casaría con ellas, que no tendrían nada serio, que no las llevaría a comer con su madre, etc. Sin embargo, a Dion parece que no le dijo nada, porque Dion no sabía que él tenía más novias. Sin embargo, a Talana sí que le habló sobre Dion y Kathy, porque durante esa época le dijo que quería romper con Kathy y Dion, ya que estaba interesado en empezar algo más serio con ella, con Talana. Así que Talana pasó a ser la novia principal en ese momento. Comenzó a instalarse en casa de Lance. Lance quitó toda la ropa de Kathy que tenía en su casa y la dejó en una bolsa. Por otro lado, Dion se estaba volviendo completamente loca con la situación. Se sentía abandonada, rechazada, sentía que había hecho algo malo, pero que él no le decía el qué era. No entendía qué pasaba. Este es uno de los sentimientos más frustrantes, siento, y desesperantes a veces, que alguien actúe raro contigo, te deje de hablar, te ignore y no sepas el por qué y no te digan el por qué. Y lo que más estaba afectando a Dion era pensar en la seguridad, su estabilidad financiera, su seguridad financiera. Es decir, si Lance cortaba el grifo, si ya no pagaba sus cosas, volvería a su vida de antes y ella no quería perder el estilo de vida al que se había acostumbrado, el estilo de vida que le había dado Lance. La casa que él le compró, que se estaba pagando, si él desaparecía y dejaba de pagarla, se la embargarían. Si no le pagaba la universidad, se endeudaría otra vez y volvería a esa rueda de su vida que era antes, de gastos, deudas y no llegar casi a fin de mes. Así que evidentemente Dion se estaba volviendo loca. Un hombre le dio todo durante unos meses y de repente no quería saber nada de ella. Su confusión poco a poco pasó a enfado, a ira. Y comenzó a pensar cómo se atreve este hombre, cómo puede no querer estar conmigo, cómo quiere de repente quitarme todo esto. Y estaba constantemente en bucle con este pensamiento día y noche, volviéndose loca. No dejaba de llamar a Lance y quien le cogía el teléfono en la oficina se daba cuenta de que algo iba mal porque Dion se la liaba a quien fuera que cogiera el teléfono exigiendo hablar con Lance y exigiendo explicaciones. Comenzaba a gritar y de todo. Lance no quería saber nada de Dion. Para él se estaba comportando de una manera que él sentía que era demasiado, no quería continuar nada con ella porque era una mujer que le requería de mucho gasto, mucho dinero que él ya no tenía, y en ese punto estaba muy enfadada y él no quería lidiar con este tipo de dramas en sus relaciones, así que no quería saber nada de ella. Sin embargo, Dion no se alejaría sin antes vengarse. La noche del 10 de julio de 1996, Dion se vistió elegante, se maquilló, se arregló y se presentó en la casa de Lance con la intención de conquistarlo de nuevo. Sin embargo, antes de tocar el timbre, cuando se acercaba a la puerta, vio de repente a otra mujer, que era Talana, caminando por dentro de la casa con muy poca ropa a través de las ventanas, y ahí lo entendió todo. Dion enfureció, fue a la casa de Lance para intentar seducirlo de nuevo, pero descartó ese plan al ver a la otra mujer. Comenzó a golpear la puerta principal, entró en cólera y a gritar: Lance, abre la puerta, ¿quién es esa mujer?
La mujer la vio por la ventana, bajó las escaleras y le dijo a Lance: «Hay alguien afuera de tu casa que está actuando fuera de control. ¿Quién es?». Lance miró y dijo: «No sé quién es, voy a llamar a la policía». Y así lo hizo. Lance no abrió la puerta, directamente llamó a la policía. Cuando llegaron, Dion seguía histérica, golpeando la puerta, y la arrestaron. Y Lance continuó haciendo ver que no la conocía, incluso en la denuncia, porque la denunció por allanamiento. Dijo que no tenía ni idea de quién era esa mujer. Lance estaba en shock con la situación. El patrón que él siempre había seguido con las mujeres era el de comenzar a salir con una, colmarla de regalos, aburrirse de ella, dejarla y pasar a las siguientes. Y nunca ninguna mujer le había puesto ningún tipo de problema. Era la primera vez que una mujer se enfadaba por ello. Y Lance estaba enfadado por esta actitud de Dion y quería que le devolviera todo lo que le había comprado, los coches, y en ese momento, que todavía no lo había hecho, canceló su tarjeta de crédito. No lo había hecho porque parece que no se atrevía a cortar con ella. Siento que como él en ninguna relación dio explicaciones ni cortó la relación, simplemente comenzaba a ignorar a la chica y esta lo aceptaba, pues estaba acostumbrado a esto, a no sentarse con la persona y decirle que quería terminar la relación. Pero en ese punto es como que entendió que tenía que hacerle saber que habían terminado, porque es como que ella no lo entendía, y su manera de hacerlo fue cancelar su tarjeta de crédito y pidiéndole de vuelta todo lo que había comprado. Lance decidió de todos modos que iba a ayudar a Dion a salir de la cárcel retirando la denuncia de allanamiento, y después de esto cortaría definitivamente con ella. Adelantamos un mes al 7 de agosto de 1996. Las cosas se habían calmado un poco, había roto definitivamente con Dion, continuaba con Talana ocupándose de su negocio. Ese día fue a una especie de festividad olímpica y más tarde fue a buscar a su abuela al aeropuerto. Su abuela tenía 92 años y Alzheimer y quería pasar un rato en casa de Lance ese día. Así que Lance llevó a su abuela para su casa y la cosa es que tenía que volver al trabajo. La oficina de Lance, su trabajo, estaban en el sótano de su casa. Así que tenía que volver al trabajo y su exmujer Janine se ofreció a ir a su casa y a cuidar de su abuela mientras él trabajaba. Con Janine acabó teniendo buena relación, también tenían un hijo y ella conocía a la abuela y se ofreció a cuidarla mientras él trabajaba. En el trabajo donde también trabajaba Talana, ella se le acercó y él le hizo saber que no quería que se comportara como su novia en ese momento. Quería su espacio y que se comportara como una empleada. Y Talana estuvo de acuerdo, lo entendió. Todas estas mujeres con las que salía Lance estaban como muy de acuerdo con el tipo de relación que él quería y aceptaban actuar como él quisiera. Él mandaba completamente en todo y ellas estaban completamente de acuerdo. Lance quería salir con alguien más en ese punto. Le había dicho antes a Talana que quería algo más serio con ella, que cortaría con Casey, Dion, porque estaba interesado en algo más serio con ella, pero en ese punto, un mes después solo, ya se había aburrido de esa idea y quería conocer a alguien más. Le dijo a Talana que creara una invitación para un evento que se acercaba y que la invitación fuera dirigida para una chica llamada Rachel Morris, una mujer con la que había tenido unas cuantas citas durante esas semanas. Talana estuvo de acuerdo, dijo que vale, creó la invitación y todo continuó normal. Lance salió del trabajo aproximadamente a las 8 o 9 de la noche. Talana también salió tarde del trabajo ese día, llegó a su casa sobre las 11 y le dio al botón del contestador automático de su teléfono porque Lance le había dejado un mensaje en el que le decía: deberías casarte conmigo. Y ella lo llamó y le dijo: estás loco. Comenzaron a reírse, a charlar y luego se dieron las buenas noches y colgaron. Al día siguiente, 8 de agosto, dos mujeres llamadas Holly Steuber y Sonia Adams, quienes eran empleadas de la empresa de Lance, llegaron a la oficina y se encontraron con algo que las confundió bastante. Lance, desde que abrió su empresa, todas las mañanas llegaba a la oficina antes que todo el mundo. Escribía en hojas la lista de tareas que debía hacer cada empleado ese día y las dejaba pegadas en la mesa de cada uno. Ese día, Holly y Sonia se encontraron con que no había instrucciones de qué hacer ese día, no estaba la lista de todos los días. Era la primera vez que Lance no dejaba instrucciones o que no había llegado a la oficina antes que los empleados. Lo llamaron pero no contestaba y comenzaron a preocuparse. Lance, aunque la oficina estaba debajo de su casa, no permitía que los empleados entraran a su casa. Así que las dos chicas llamaron a la madre, le explicaron la situación y le dijeron si podía ir a la casa porque estaban preocupadas. Y no solo eso, sino que no sabían qué hacer porque no tenían la lista de tareas diaria para empezar a trabajar. La madre llegó a la oficina, habló con las chicas y luego salió y subió a la
casa de Lance, a ver si se había dormido, qué estaba pasando. Ella tenía las llaves. Las chicas la acompañaron hasta la puerta, la esperaron y la madre entró. Mientras esperaban en la puerta escucharon un grito horrible de la madre de Lance, que se encontró con el cadáver de su hijo en su cama. Llamó al 911 completamente en shock y consternada, gritando que su hijo estaba cubierto de sangre en su cama y sin vida. Cuando la policía llegó a la casa se encontraron con que Lance había sido asesinado, golpeado más de 14 veces con un objeto contundente en la cabeza. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto con una sábana. Su cabeza estaba prácticamente aplastada y aunque nunca encontraron el arma homicida, el forense concluyó que fue golpeado con una llave inglesa de gran tamaño. No se observaban heridas defensivas en su cuerpo, lo que indicaría que Lance fue atacado por sorpresa, probablemente mientras dormía. Su billetera y varias tarjetas de crédito estaban sobre la cómoda del dormitorio, solo faltaba la camisa y los pantalones que había usado el día anterior. También había una funda de almohada ensangrentada en el baño principal que posiblemente usó el atacante para limpiarse. Todos los despertadores que Lance tenía en el dormitorio estaban desconectados y también el teléfono de al lado de la cama. Se estimó tras la autopsia que llevaba entre 6 y 8 horas sin vida antes de que su cuerpo fuera encontrado, poco después de las 10 a.m. Al principio de la investigación, la policía comenzó a sospechar directamente de Dion por el antecedente penal de Dion del cargo por allanamiento de un mes antes. Sin embargo, sus antecedentes penales eran muy débiles como para justificar un arresto y no había ningún tipo de evidencia en la escena del crimen, por lo menos en el momento que empezaron a sospechar de ella. Pero horas más tarde del descubrimiento del cuerpo fueron a interrogarla a su casa. Sin embargo, no les abrió la puerta. Hablaron con su vecina, quien no sabía nada. Sin embargo, más tarde la vecina contactó con la policía y les dijo que cuando se marcharon, Dion corrió hacia su casa para preguntarle por qué la buscaba la policía. La vecina le dijo que no lo sabía y Dion dijo que no había abierto la puerta porque estaba en la ducha mientras llamaban, algo que la vecina no se creyó, considerando que Dion llevaba el pelo seco, estaba vestida de traje y completamente maquillada, así que no acababa de salir de la ducha. Tras hablar, la vecina vio cómo Dion se subió a su coche y se fue, y en ese momento fue cuando avisó a la policía, quienes se dirigieron hacia su casa para esperarla cuando llegara. 20 minutos después, Dion volvió a su casa y se encontró con la policía, quienes directamente le informaron sobre la muerte de Lance. Según los informes, Dion se desplomó en el suelo y se puso histérica, pero no derramó ni una sola lágrima. Fue interrogada ese mismo día por la tarde, y el 17 de agosto volvieron a interrogarla. Ella negó saber nada sobre la muerte de Lance y dijo que el 7 de agosto había llevado al aeropuerto a su marido y a su hija, que la habían venido a visitar desde Jamaica, y que luego regresó a su casa. Dijo que esa noche Lance la visitó a ella en su casa sobre las 9 o 10:30 de la noche. Dijo que estuvo poco rato, que solo le llevó un ordenador que a veces le prestaba y luego se fue. Fue interrogada varias veces más y nunca cambió su versión. Dijo que ella y Lance estaban muy enamorados y que su relación era sólida, pero esto no coincidía con lo que contaban los demás. Fue pasando el tiempo y en enero de 1998 la policía obtuvo la pista que buscaba. Dion se estaba divorciando de su marido Shaun y la policía se enteró de que Dion había hablado con Barbara Nelson, la madre de Shaun, unas semanas después del asesinato. Durante la conversación de Dion y su ex suegra, supuestamente le admitió que había estado en casa de Lance la noche que fue asesinado. Tras conocer esa información, la policía la arrestó y la acusó por homicidio. Durante la investigación se enteraron de que Lance le había dicho a varios de sus amigos que estaba cansado del comportamiento controlador y obsesivo de Dion y que quería deshacerse de ella. Teorizaron que el motivo del crimen fue la mezcla de ira y avaricia de Dion y que la gota que colmó el vaso para ella podría ser que se enteró de que Lance ya no iba a comparecer en el caso de allanamiento para retirar los cargos en su contra. Dion llegó a casa de Lance alrededor de la medianoche del 7 de agosto. Se cree que él la dejó entrar, mantuvieron relaciones sexuales y Lance se durmió. Dion se sentó sobre él y lo golpeó en la cabeza con la llave inglesa. Se teorizó que fue una llave inglesa porque Lance tenía una en su casa y nunca se encontró. Tras matarlo, Dion se duchó y luego se llevó las joyas de Lance que nunca fueron encontradas y una de sus tarjetas de crédito. Varios allegados de Lance afirman que él solía dormir boca arriba con los brazos cruzados, la misma posición en la que se encontraba cuando se descubrió su cadáver. Sin embargo, el médico forense afirmó que era imposible que Lance estuviera en esa posición después de un ataque tan brutal. Por lo tanto, las autoridades teorizaron que alguien familiarizado con los hábitos de sueño de Lance, que sabía en qué posición dormía, lo habría colocado en esa posición para que pareciera que fue asesinado mientras dormía. Después de asesinarlo, antes de irse de la casa, Dion bajó a las oficinas y se llevó el ordenador de Lance.
Aunque Lance había prestado ese ordenador algunas veces a Dion, los empleados dijeron que él nunca permitía que saliera de la oficina sin su funda protectora, la cual estaba en un armario. La policía teorizó que Dion se deshizo de la llave inglesa y posiblemente también de las joyas cuando salió de su casa el 8 de agosto tras enterarse de que las autoridades querían hablar con ella. La tarjeta de crédito fue localizada, porque la mañana del 8 de agosto, antes de que se encontrara el cadáver, Dion fue a comprar una vitrina de $3,000. En la cama de Herdon se encontró vello púbico y vello de la cabeza de Dion, 2 envoltorios de chicle que luego se encontraron los mismos en su bolso. Los registros telefónicos de la casa de Lance señalaban que Dion lo había llamado varias veces la noche del asesinato, así que cuando Dion dijo que Lance fue a su casa a dejar el ordenador, era mentira, porque esa noche, entre las 9 y 10:30, que ella dijo que Lance había ido a verla, ella lo llamó a su casa varias veces. Los abogados de Dion argumentaron lo siguiente en el juicio. Rechazaron la teoría de que Dion estaba enfadada porque Lance quería dejarla. Según Dion y sus abogados, ellos continuaron con su relación incluso después del 10 de julio, cuando Dion fue arrestada frente a su casa. Señalaron que Lance pagó la fianza de Dion al día siguiente y le ayudó a encontrar un abogado e incluso llamó a la policía para intentar retirar los cargos. También dijeron que en la escena del crimen no solo se encontró vello de Dion, también de otra persona, ya que había pelo que no coincidía ni con el de él ni con el de ella, pero no fue investigado nunca. Dijeron que los envoltorios de los chicles eran demasiado genéricos como para señalar directamente que pertenecían a Dion. Continuaron argumentando que nunca se encontró sangre de Lance en la ropa de Dion, ni en su domicilio, ni en su Mercedes que conducía. Sin embargo, también identificaron ADN bajo las uñas de Lance y era el de Dion. Pero la defensa argumentó que si bien la noche del 7 de agosto Dion y Lance mantuvieron relaciones sexuales, eso no significaba que ella fuera la asesina o que hubiera estado presente en el momento de la muerte. Sobre la tarjeta de crédito dijeron que Dion usó una de las muchas que Lance le dejaba a sus novias y que de hecho habían ido juntos a mirar muebles, y que Dion no sería tan estúpida como para cargar casi $3,000 en la tarjeta de crédito de un hombre muerto si lo había asesinado. Según la defensa, había otras personas en las que la policía podía haberse centrado como posibles sospechosas. Dijeron que Kathy Collins, quien había sido en algún momento la novia principal de Lance, podría ser sospechosa. Kathy fue interrogada en un principio y dijo que la noche del asesinato ella estaba con su sobrina cenando en un restaurante. Sin embargo, la policía nunca comprobó esa coartada. Argumentaron que por otro lado, Talana también podría ser sospechosa porque se ve que ella tenía otro novio, aparte de Lance, como hacía él, un hombre llamado Jazz Williams, quien en el pasado había tenido tratos financieros con Lance. Dijeron que Jazz Williams podría haber estado celoso de Lance por estar con Talana. Él conducía un coche que fue visto por vecinos alrededor de las 4:45 de la madrugada de la noche del asesinato por el vecindario de Lance. Por otro lado, Lance había sido socio de un club nocturno llamado The Vixen Club y su exesposa Janine dijo que tenía muchos enemigos ahí. Por otro lado, un día antes del asesinato se escuchó a un empleado de Lance hacer declaraciones amenazantes hacia él porque decía que no le había pagado su sueldo. Este hombre se llamaba Norvel Harris. Así que en resumen dijeron que había muchos más sospechosos que nunca fueron investigados porque directamente se culpó a Dion por el antecedente de allanamiento y por cómo estaba su relación con Lance en el momento de los hechos, además de las evidencias encontradas en la escena del crimen que la conectaban con ella. El 17 de abril de 2001 el jurado declaró a Dion culpable. Mientras deliberaban, el abogado de Dion, Jerkin, solicitó la anulación del juicio alegando que el fiscal Clint Rucker no tenía licencia para ejercer la abogacía en Georgia, lo cual era cierto porque Clint debía pagos de cuotas en el colegio de abogados y le habían suspendido la licencia para ejercer. Sin embargo, el juez denegó la nulidad del juicio y continuaron adelante, condenando a Dion a cadena perpetua. Pero tras apelaciones, finalmente solo cumplió 10 años de prisión y fue liberada para luego cumplir 10 años más bajo libertad condicional, la cual terminó de cumplir en 2021. Y ahora no se sabe mucho de su vida, se ha mantenido alejada de los medios y se ha centrado en rehacer su vida con sus seres queridos. Esto es todo sobre el caso de Dion Baut y Lance Herndon. Dejad en comentarios qué opináis de lo que argumentaron los abogados de Dion. ¿Es verdad que no se investigó a fondo ninguno de los demás que se podrían considerar sospechosos? Sin embargo,
Por el comportamiento que estaba teniendo Dion antes del asesinato, entiendo que fuera la principal sospechosa. Y aunque nunca se encontró la llave inglesa, ni se encontró sangre ni nada en casa de Dion, en su ropa, ni ninguna prueba contundente, por así decirlo, sí que había pruebas de que ella había mentido, de que había estado en casa de él y lo había ocultado. En las uñas de él estaba el ADN de ella y todas las demás evidencias que se encontraron. Así que dejad en comentarios qué opináis. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!